Hace ya algunos años, bastantes años, se puso aquí de moda en España la figura del cobrador del frac. Muchos de vosotros acordaréis, para aquellos que seáis más jóvenes o que seáis de otro lugar, era una persona que vestía de traje, vestía un frac, llevaba un sombrero de copa y un maletín, y se dedicaba a perseguir por la calle a los morosos, a las personas que habían contraído algún tipo de deuda económica con una empresa, con un particular, y pasado el plazo de pago no habían pagado, y entonces esa empresa colocaba detrás de ello a ese cobrador del frac, de manera que cuando alguien iba andando por la calle y veías que detrás de él le iba siguiendo una persona con un frac, un sombrero, un maletín, sabías que esa persona era un moroso, que esa persona había contraído una deuda económica y no había pagado esa deuda. Y el pecado se comporta con nosotros muchas veces como ese cobrador del frac, con los creyentes. El pecado nos sigue por todas partes, haciéndonos creer que tenemos una deuda con Él cuando somos tentados. Y sobre todo que tenemos una deuda con Él cuando caemos puntualmente en algún pecado. Pero no es cierto. Los creyentes hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Ya hemos sido libertados del dominio de las tinieblas, del dominio del pecado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice Colosenses capítulo 2, los versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice en Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la época de Pablo, ese acta contraria, ese documento de deuda, era un documento manuscrito en una piel de animal, en un pergamino, indicaba que la persona había adquirido una deuda y que tenía la obligación de pagar esa deuda. En nuestro caso, ese documento de deuda, dice la palabra, que nos era contrario, que nos era adverso, que el impago de esa deuda implicaba nuestra condenación justa por la eternidad en el infierno. Pero Dios vio el sacrificio de su Hijo allí en la cruz, y esa deuda que nos debía llevar ante el tribunal de Dios y cuya condena era culpable, Él nos vio a través de la justicia perfecta de su Hijo y nos salvó de esa condena por la eternidad. Cogió ese documento que nos era contrario, lo clavó en la cruz y lo borró con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo quitó de en medio, nuestra deuda fue cancelada. La obra de Jesucristo en la cruz no nos perdonó de algunos pecados, no nos perdonó de muchísimos pecados, sino que hemos leído que nos perdonó de todos nuestros pecados. Por eso cuando comenzábamos Romanos capítulo 8, en el versículo 1 el apóstol Pablo nos decía que no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, porque al estar en Cristo nuestra salvación es completa. El perdón de nuestros pecados ha sido completo, porque el acta de decretos que había en nuestra contra fue borrada, fue clavada en la cruz. Ese documento que decía, tenéis una deuda infinita con Dios por vuestro pecado, la cual es imposible que vosotros, por vosotros mismos podáis pagar, ha sido cancelado. Ya no tenemos deuda para con Dios por culpa de nuestro pecado. Por tanto, ya no somos deudores del pecado. Y aunque el pecado intenta venir como ese cobrador del frac detrás nuestra, podemos ignorarlo porque no tenemos deuda con el pecado. Y eso es lo que nos va a recordar el apóstol Pablo en nuestro texto de hoy. Os invito a que abráis vuestras Biblias por Romanos capítulo 8 y vamos a leer los versículos 12 y 13. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Leo en la versión de las Américas y dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, Romanos 8, 12: así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Hasta aquí la palabra del Señor. En estos dos versículos, si Dios quiere, vamos a ver dos aspectos del Espíritu Santo que nos mueven a vivir en santidad. Dos aspectos del Espíritu Santo que nos mueven a vivir en santidad. En primer lugar, en el versículo 12 veremos que el Espíritu Santo nos capacita para dejar el pecado. Y en el versículo 13 veremos que nosotros somos responsables de dejar el pecado por medio del Espíritu. Parece un trabalenguas, pero es lo mismo desde dos puntos de vista. En primer lugar, el Espíritu Santo nos capacita para dejar el pecado. En segundo lugar, nosotros somos responsables de dejar el pecado por medio del Espíritu. Así que el primer aspecto del Espíritu Santo que nos mueve a vivir en santidad, esa capacidad que nos da el Espíritu Santo para dejar el pecado. El versículo 12 comienza diciendo, así que. Estas dos palabras nos conectan con el contexto inmediato anterior del versículo, con lo que nos acaba de decir Pablo anteriormente. Y antes nos ha dicho cosas increíbles en la vida del creyente, tales como que la obra de Cristo nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte y ya no estamos bajo condenación de Dios. Nos ha dicho que Dios al salvarnos ha regenerado nuestro corazón. Nos ha dicho algo imposible de entender y damos gloria a Dios porque es una realidad en nuestras vidas, y es que el Dios Trino mora en el creyente. Nos ha dicho que los creyentes tenemos vida y paz por medio del Espíritu Santo. Nos ha dicho que el Espíritu Santo nos capacita, nos ilumina para entender la palabra de Dios y para andar por el Espíritu obedeciendo la palabra de Dios. Nos ha dicho que nuestra mente ahora está en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Y una vez que los creyentes somos conscientes de cuál es nuestra posición, de cuál es nuestra realidad en Cristo, de los beneficios, de los privilegios que tenemos por el mero hecho de ser hijos de Dios, es cuando podemos, entendiendo esto, obedecer de una mejor manera a los deberes que tenemos en Cristo. Es cuando podemos vivir una vida de santidad conforme a lo que Dios nos manda en su palabra. El apóstol Pablo usa este tipo de enseñanza en sus escritos. Primero explica, por decirlo de alguna manera, la teoría, y una vez que entendemos la teoría, nos exhorta a practicarlo en nuestra vida. Si recordáis, y si lo recordáis, enhorabuena, porque han pasado ya bastantes años cuando estuvimos estudiando Efesios, los 3 primeros capítulos de Efesios, Pablo expone los beneficios que tenemos, las bendiciones espirituales que tenemos los creyentes, para luego en los 3 últimos capítulos exhortarnos a poner en práctica lo que ya nos ha enseñado, y nos exhorta a andar como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Y su forma de enseñar es similar en Colosenses, en Gálatas, en Filipenses y en Romanos hace lo mismo. Primero nos muestra en los primeros capítulos de Romanos quiénes somos en Cristo, lo que implica nuestro estar en Cristo, y luego nos va a exhortar a vivir en consonancia a lo que somos en Cristo. Nuestra realidad espiritual, de que estamos en Cristo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, se va a demostrar en una nueva vida piadosa, en una nueva vida espiritual, en una nueva vida de santidad caracterizada por las cosas del Espíritu y no por los intereses de la carne. Así que, dice el apóstol Pablo, en base a todo esto, los creyentes ya no somos deudores de la carne, ya no somos deudores del pecado, como hemos visto en Colosenses capítulo 2, y por tanto no podemos vivir conforme a la carne. Ser deudor literalmente significa estar bajo obligación, de manera que no ser deudor de la carne significa no estar bajo la obligación de vivir conforme a la carne. La carne ya no tiene el poder para someternos bajo su fuerza y obligarnos a pecar. Muchos de nosotros habremos hecho a lo largo de nuestra vida alguna compra a plazos. Un coche, un mueble, una hipoteca. Algunos de nosotros incluso seguimos pagando una deuda a plazo. Por ejemplo, el de la hipoteca. Ahora imagina, esto me gusta imaginarlo, que he terminado por fin de pagar la hipoteca. Todavía me quedan unos cuantos años, pero has terminado de pagar la hipoteca, por fin. Y al mes siguiente viene el del banco, te llama y te pide que sigas pagando. Sería ridículo que tú le respondieras, está bien, toma otra mensualidad.
Suena tonto. Pero igual de tonto, igual de ridículo es cuando pecamos. Porque al habernos rescatado Dios de nuestra esclavitud del pecado, nuestra deuda con el pecado ha sido cancelada. Así que cuando pecamos estamos haciendo el mismo ridículo que si le diéramos el dinero al banco una vez que la deuda ha sido cancelada. Y encima estamos pagando a alguien cuyo objetivo es destruir nuestra vida. Visto desde ese punto de vista, cuando pecamos nos hace parecer tontos. Pero es lo que la palabra de Dios llama a aquel que ignora la palabra de Dios. Necio, insensato. Y sigue diciendo el versículo 12, hemos leído: así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. La carne hace referencia a ese, por llamarlo de alguna manera, a ese principio operativo pecaminoso, a esa inclinación pecaminosa que gobierna el corazón del no creyente. Pero la carne también hace referencia a los creyentes, porque aunque hemos sido regenerados por Dios, aunque no estamos esclavizados por el pecado, aún vivimos en un cuerpo de carne que no ha sido glorificado. Hay un residuo pecaminoso que permanece en nosotros, aunque nuestra nueva naturaleza ha sido regenerada. Y ese residuo pecaminoso quiere llevarnos a pecar. Los creyentes estamos en una continua batalla diaria contra el pecado, la cual, lamento deciros, que en esta vida no terminará. Terminará el día que vayamos a la presencia del Señor. Mientras estamos aquí, estamos en una lucha diaria contra el pecado. Y por eso estamos llamados una y otra vez los creyentes a permanecer en todo momento bajo la guía del Espíritu Santo en obediencia a la palabra de Dios. Por eso Pablo nos hace saber primero quiénes somos en Cristo, qué beneficios tenemos en Cristo, qué bendiciones tenemos en Cristo, qué dones tenemos en Cristo, lo que implica estar en Cristo, para luego exhortarnos a vivir conforme a lo que somos en Cristo y tener día a día victoria en esta batalla espiritual que estamos luchando. Ahora bien, hemos dicho que no somos deudores al pecado, pero esto lo inferimos del versículo, porque el versículo sí está diciendo que somos deudores. Leámoslo de nuevo, dice: así que hermanos, somos deudores. Estamos bajo obligación. La pregunta es: ¿deudores de quién? ¿Bajo obligación de qué? Bueno, ya vimos en el capítulo 6 de Romanos, los versículos 20 al 22, vamos a leerlos de nuevo. Romanos 6, 20, 22 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero, sigue diciendo, ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, literalmente hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Hemos dejado de ser esclavos del pecado para ser hechos esclavos de Dios. Nuestra obligación ahora es para con Dios. ¿Por medio de qué? De someternos al Espíritu Santo. Nuestra obligación es para con el Espíritu Santo, para con Dios. Ahora los creyentes hemos sido regenerados por el Espíritu, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y ahora tenemos un principio operativo nuevo en nosotros que no es la carne, una inclinación nueva en nosotros que no nos inclina a pecar, sino que nos mueve, nos inclina, nos motiva a obedecer a Dios. Y ya que los creyentes contamos con los recursos del Espíritu Santo, ahora sí podemos resistir a la carne y tenemos la obligación de no vivir conforme a la carne, de hacer morir las obras de la carne, como nos dirá en el siguiente versículo. Nuestra obligación ahora es para con Dios, contra la carne que nos mueve a hacer todo lo posible para pecar. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, 29 y 30, unas palabras muy duras. Mateo 5, 29 dice: si tu ojo derecho es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Y por supuesto Jesús no está animándonos a mutilar nuestro cuerpo.
Jesús lo que nos está es mostrando la tremenda importancia de alejarnos por todos los medios del pecado. Porque como escribió un predicador, si no matas al pecado, el pecado te matará a ti. Y esto nos lleva al segundo aspecto del Espíritu Santo que nos mueve a vivir una vida de santidad. En primer lugar, el Espíritu Santo nos capacita para dejar el pecado, pero en segundo lugar, nosotros somos los responsables de dejar el pecado por medio del Espíritu Santo. Versículo 13, leemos de nuevo. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, antes empezaba con un así que, ahora comienza con un porque. Pablo va a explicar el motivo por el cual los creyentes ya no tenemos deuda con la carne, ya no tenemos deuda con el pecado, ya no estamos bajo la obligación del pecado, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Hay un porque y luego hay un pero, hay un más. Pablo no está afirmando de ninguna manera que un creyente genuino puede perder la salvación cuando peca. Sabemos que la salvación, la vida eterna, nos es dada solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe en su obra redentora. Sabemos que la salvación no es ganada por ninguna obra, ningún mérito que pueda encontrarse en nosotros. Y sabemos que la salvación es segura y no la podemos perder precisamente porque no depende de nosotros, porque depende de la justicia perfecta de Cristo, la cual nos es imputada a nosotros y somos vistos justos a través de esa justicia. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dice, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es un regalo inmerecido, un regalo desmerecido, de pura gracia de Dios para con nosotros. Y ya hemos leído y hemos dicho la primera parte del versículo 1 de Romanos 8. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el versículo 1 no queda ahí, sino que sigue y nos explica cuál es la señal visible de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sigue diciendo Romanos 8:1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tanto, al decir Pablo, si vivís conforme a la carne, habréis de morir, lo que está afirmando es que una vida conforme a la carne, una vida caracterizada por la práctica continua del pecado, lo que está dando evidencia es que nunca ha habido una profesión de fe genuina en esa vida. Esa persona nunca ha sido salva, no es que pierda su salvación, es que nunca la ha tenido y por tanto habrá de morir. Es decir, sigue espiritualmente muerto en sus delitos y pecados y si no se arrepiente y va a los pies de Cristo, su destino es la condenación eterna en el infierno, la muerte eterna. Ahora sigue diciendo, en contraste, el versículo 13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En contraste a la vida del no creyente esclavizada por la carne, bajo la dirección del pecado, Pablo sigue diciendo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Este verbo hacer morir en el original es un tiempo continuo, con lo que podríamos leer el versículo de la siguiente manera. Si por el Espíritu hacéis morir continuamente las obras de la carne, si por el Espíritu hacéis morir diariamente las obras de la carne, viviréis. Y este versículo también ha sido mal usado fuera de contexto para decir que la salvación no es solo por gracia, sino que también es por obra. Es decir, como yo hago morir las obras de la carne y me dice la Biblia que tendré vida eterna, parte del mérito de la salvación es mi obrar, haciendo morir las obras de la carne, lo cual sabemos que la Biblia no dice esto. Y si esto fuera verdad, todos nosotros estaríamos condenados. Porque si somos nosotros los responsables de hacer morir las obras de la carne por nosotros mismos, jamás podríamos cumplir con ese mandato. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pablo en sí mismo no tenía el poder de resistir el pecado por sí mismo. El hacer el bien no estaba presente en el apóstol Pablo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso dice el versículo
que estamos leyendo en Romanos, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solo con el poder sobrenatural del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas podremos tener victoria sobre la carne. Por eso Pablo oró por sus hermanos de Éfeso, en Efesios 3:16, que fueran fortalecidos ¿con qué? Con el poder del Espíritu en su hombre interior. Lo que dice Pablo al mostrarnos y al querer decir, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, es que los creyentes, al haber sido regenerados por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, aunque aún tenemos deseos pecaminosos y podemos caer en el pecado, una evidencia de nuestra salvación genuina, una prueba de que el Espíritu Santo realmente reside en nosotros, es que ahora podemos hacer morir las obras de la carne. De la misma manera que Dios es soberano en nuestra salvación y nosotros somos responsables de aceptar el Evangelio, solo por medio del Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de la carne, pero nosotros somos los responsables de matar al pecado. ¿Cómo podemos entonces hacer morir las obras de la carne? Es la pregunta. Pablo no está hablando de entrar en algún tipo de éxtasis espiritual para luchar contra el pecado. Pablo no está diciendo que dejemos que el Espíritu nos controle como si fuéramos una marioneta sin voluntad y que Dios sea el que se encargue de hacer morir las obras del pecado. No. En el versículo 14, que veremos, si Dios quiere, en la próxima ocasión, se nos da la respuesta a cómo podemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Dice el versículo 14 de Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Podemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu siendo guiados por el Espíritu. Gálatas 5, 16 al 18 nos dice algo parecido, dice Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Podemos hacer morir las obras de la carne, podemos no satisfacer los deseos de la carne andando en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu. Y surge otra pregunta, ¿y cómo somos guiados por el Espíritu? ¿Cómo andamos por el Espíritu? Lo hemos dicho en multitud de ocasiones, siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Que la palabra de Dios abunde en abundancia en nuestros corazones. Debemos saturar nuestra mente, debemos saturar nuestro corazón de la palabra de Dios, debemos someternos a todo lo que nos dice la palabra de Dios y al hacerlo entonces el Espíritu Santo nos controla, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos hace morir las obras de la carne. Y ya hemos dicho que hasta que pasemos a la presencia del Señor, el pecado no va a desaparecer de nuestra vida, que siempre va a haber un residuo pecaminoso en nosotros. Pero es que además vivimos en un mundo caído, en un mundo dominado por el pecado, el cual encontramos pecado detrás de cada esquina, pero no solo eso, sino que nos anima a pecar, pero no solo eso, sino que nos presiona a pecar. Pero los creyentes tenemos el poder del Espíritu y la palabra de Dios para combatir el pecado que quiere hacernos caer, que quiere corrompernos. De manera que nuestra meta es ser conformados día a día a la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dejó ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Nunca llegaremos a conseguir la perfección en esta vida. Nunca llegaremos a ser perfectos en nuestra vida terrenal. Por eso nos exhorta a hacer morir continuamente, diariamente, constantemente las obras de la carne para ir creciendo, para ir madurando en nuestra vida de santificación progresiva. Un predicador dijo que el creyente es como un hombre en un barco.
Puede caerse una y otra vez dentro de la cubierta, pero nunca se caerá del barco. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, versículos 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo andaba conforme al Espíritu, y aunque en ocasiones caía y ese andar hacia la meta se veía obstaculizado, se veía interrumpido, su deseo genuino era obedecer a Dios, era servir a Dios. Así que en el poder del Espíritu se levantaba y proseguía hacia adelante, porque su corazón vivía saturado de la palabra de Dios y vivía para servir, para obedecer y para agradar a su Señor. Así que si en esta mañana te encuentras aquí sentado y no tienes a Cristo en tu vida, lo primero que tienes que hacer es ser consciente de que tienes un serio problema con Dios. El pecado está cegando tu entendimiento para que pienses, esto no va conmigo. Yo no soy una mala persona. Esto del arrepentirse de los pecados, yo soy buena gente, yo hago incluso obras de caridad a veces, eso es para los ladrones, para los asesinos, para los corruptos, pero para pecados más escandalosos. Pero Dios te dice en esta mañana, en su palabra, que si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón. Dios te dice en su palabra que Él es un Dios perfectamente santo. Él es un Dios perfectamente justo. Por tanto, no puede tener relación alguna con el pecado. Y como es justo, tiene que castigar justamente el pecado. Y Romanos 3:23 dice que todos los seres humanos hemos pecado porque nacemos pecadores. Y por tanto, no alcanzamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ya hemos leído que la paga del pecado es la muerte. La condena justa que Dios demanda por el pecado es la muerte eterna en el infierno. Pero en medio de este panorama trágico, en medio de este paisaje tan terrible, es cuando entran las buenas noticias del Evangelio. Dios envió a su Hijo amado a la tierra. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, haciéndose hombre exactamente como tú y como yo, pero sin pecado. Vivió una vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir, y eso le habilitó para que fuese el único sacrificio perfecto que Dios podía aceptar como paga por ese pecado. El Señor Jesucristo, en obediencia al Padre, dio su vida en la cruz del Calvario en rescate de pecadores como yo y como cada uno de vosotros. Así que si acudes hoy arrepentido a Cristo, por fe, arrepintiéndote de tus pecados, confesándole de corazón, sinceramente, como Señor, como Salvador de tu vida, su sangre preciosa te limpiará de todo pecado, borrará el acta que hay en tu contra. Serás adoptado como un hijo de Dios y tendrás salvación y vida eterna. Y a los que ya hemos creído, dice 1 Corintios 10:12, el que cree estar firme, cuidado, que no caiga. Tengamos cuidado de que nuestro orgullo, de que nuestra soberbia nos haga poner la mira en la paja del ojo ajeno y no haga ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Nos impida ver nuestro propio pecado. Tenemos que matar las obras de la carne que hay en nosotros. Pero para ello tenemos que ser primero conscientes de la realidad de la existencia de ese residuo pecaminoso en nosotros. Un capítulo antes del que estamos viendo, dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo que la ley del mal está presente en mí. El primer paso para solucionar un problema es reconocer que tienes un problema. El pecado es astuto. El pecado es sagaz. El pecado es sibilino, no va de frente, va por la espalda para apuñalarte. Y aunque no tiene ningún poder para gobernarnos,
va a tratar de hacernos caer una y otra vez, y va a usar los medios que ni te imaginas para lograrlo. De ahí la importancia de estar firmes en la palabra de Dios y aferrarnos a ella cada situación de nuestra vida. Como hemos dicho, vivimos en un mundo caído. Y cuando Dios nos salva, es verdad que Dios nos regenera. Es verdad que Dios nos da una nueva vida en Cristo, pero no nos salva y nos lleva a su presencia, lo cual sería genial, sino que nos salva y nos deja en este mundo. Y las mismas tentaciones que teníamos cuando no éramos creyentes siguen estando delante de nuestras narices. Por eso dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:11, absteneros de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Por eso oraba el salmista en el Salmo 139, 23 y 24, escudriñame, oh Dios, examíname, Señor. Conoce mi corazón, porque el Señor lo conoce mejor que yo. Pruébame, conoce mis pensamientos, mis inquietudes, y dime, ve si hay en mí camino malo, y entonces guíame en el camino eterno. Hazme ver lo malo que hay en mí para poder yo matar las obras del pecado. Y la artimaña más peligrosa que puede usar el diablo para hacernos caer en las obras de la carne es usar la palabra de Dios torciéndola, haciendo que suene como es verdad, como si fuera verdad, pero siendo mentira. No olvidemos que nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11, 14, que el diablo se disfraza como un ángel de luz. Por eso insistimos y somos los más cansinos y seguiremos siéndolo. Escudriñar diligentemente las Escrituras. Por eso desde este púlpito tratamos de predicar todo el consejo de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, sin saltar ninguna parte que nos pueda ofender, que nos pueda incomodar. Es la palabra de Dios y tenemos que predicarla toda. ¿Para qué? Para que cuando venga esa mentira disfrazada de verdad, al conocer la verdad, podamos identificarla al momento y decir, esto no es palabra de Dios. Dice el salmista en el Salmo 119, 5 y 6, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Y este ruego ojalá no es un ruego como ojalá y me toque la lotería. No. El salmista expresa un deseo, pero más adelante vemos como él mismo es el que se mueve para que ese deseo se haga realidad. Sigue diciendo el Salmo 119 en el versículo 11, después de decir ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tu estatuto. Dice el versículo 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Solo atesorando la palabra de Dios, solo guardando celosamente la palabra de Dios, solo escudriñando, estudiando diligentemente la palabra de Dios y por supuesto no dejándolo en un mero conocimiento intelectual, sino poniéndolo en práctica en nuestra vida, podremos identificar el pecado y podremos hacer morir las obras de la carne. La Biblia es muy clara. Mirad, sabéis todas las respuestas. De todas las partes de la armadura de Dios que encontramos en Efesios 6, solo hay una que es ofensiva. Solo hay una que también sirve para defenderse, pero que sirve para atacar. Y es la espada. ¿Y qué es exactamente la espada del Espíritu que encontramos en Efesios capítulo 6? Pues nos dice el versículo 17, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Dios nos ha provisto de un arma letal para el pecado, para matar las obras de la carne. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, es el instrumento con el que tenemos que hacer morir día a día las obras de la carne en nuestra vida. Dice el autor de la carta a los Hebreos, Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hay algún pecado escondido en ti que a lo mejor ni siquiera tú mismo o tú misma eres consciente de que ese pecado existe, la palabra de Dios es la única que lo puede sacar a la luz y cortarlo de tu ser. Si hay alguna mentira disfrazada de verdad que quiere engañarte, la palabra de Dios es la única que puede quitarle esa máscara de mentira y desenmascarar el pecado. Si hay alguna tentación que quiere hacerte caer, solo la palabra de Dios puede meterle una puñalada mortal a esa tentación y hacer que la tentación muera antes de que caigas. ¿Cómo respondió el Señor Jesucristo en la tentación en el desierto? Escrito está. Usó la espada del Espíritu. Usó la palabra de Dios. De manera que mientras más nos apropiemos de la palabra de Dios, mientras más nos apropiemos de la espada del Espíritu, más creceremos en gracia, más creceremos en nuestra santidad, más maduraremos en nuestro hombre interior, más se irá perfeccionando nuestra nueva naturaleza en Cristo y más se irá marchitando ese residuo pecaminoso que reside en nuestra carne y más fácilmente podremos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Hemos visto dos aspectos del Espíritu Santo que nos motivan, nos mueven a vivir en santidad. En primer lugar, es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad, el que nos capacita para dejar el pecado. En segundo lugar, tú eres el responsable de matar el pecado por medio del poder del Espíritu. Hemos sido regenerados por el Espíritu, estamos siendo santificados por la obra del Espíritu y es por el poder del Espíritu que podemos darle muerte al pecado. Ahora la responsabilidad es nuestra. Ahora somos nosotros los que tenemos que pelear la batalla espiritual con el poder del Espíritu. Mis queridos hermanos, que el amor que tenemos por Dios nos mueva a anhelar de todo corazón guardar la palabra de Dios, estudiarla día a día, agradecer las oportunidades y los recursos que nos da para poder estudiar la palabra en todo momento y usar esa palabra como una espada mortal para darle muerte al pecado que nos quiere hacer caer. Y si lo logra, y si caemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos de nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad y levantarnos y volver a la lucha con nueva fuerza en el poder del Espíritu y para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Señor, te damos gracias por el regalo precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Somos conscientes de que teníamos una deuda infinita contigo porque eres un Dios eterno y al pecar contra ti nuestra ofensa era infinita, era eterna. Gracias porque el Señor Jesucristo cargó esa eternidad de pecado sobre sus hombros para poder ofrecernos el perdón, la salvación y la vida eterna, Señor. Gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo que nos limpia de todo pecado, Padre. Y te rogamos que sea tu Espíritu el que nos ilumine, Señor, y el que nos haga ser conscientes de que somos los seres más privilegiados que existen en el universo, tu Hijo, Señor. Y ayúdanos a honrarte como Padre nuestro que eres, Padre. Ayúdanos a vivir vidas que sigan las pisadas de tu Hijo Jesucristo. Y no podremos seguirlas si no conocemos cuáles son esas pisadas, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a no ser perezosos, a ser diligentes, Señor, en el estudio de tu palabra. Y a no solo acumular información de tu palabra, sino a atesorarla como un precioso tesoro, Señor, y a vivirla cada día de nuestras vidas, Señor. Y si hay alguna persona en esta mañana que aún no ha sido regenerada por tu Espíritu, Señor, que tu Evangelio, que tu palabra, la cual es la única con poder para traer vida a aquel que está muerto espiritualmente, que doblegue voluntades, que rompa corazones de piedra, Señor, y que tú des vida a aquellos que aún no la tienen, Señor, y que tú añadas a tu iglesia cada día a aquellos que han de ser salvos. Esto oramos dándote las gracias y en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.